En este rumbo de la mañana y vamos con el comentario del señor Víctor Villanueva. Bueno, señores, el Banco Central está diciendo que no hay dinero en las calles, un informe que saca donde se ve que el circulante o los agregados monetarios se han reducido en comparaciones a los meses, a estos mismos meses, al año pasado. Por ejemplo, en lo que significa el mes de abril el mes de marzo del año pasado, hubo un circulante de unos 96,000 y tantos millones de pesos y que a la fecha, en este año, solo se contabilizaron unos 89,500 millones de pesos. Solo tomando ese dato, nos estamos dando cuenta el efecto medible de las disposiciones de las autoridades monetarias y del gobierno dominicano de que combatir la inflación mediante el aumento de las tasas de interés es siempre una medida inmediata, de efectos inmediatos en lo que tiene que ver con el control de la espiral inflacionaria. Eso es importante. Todos los países del mundo todos los bancos centrales adoptaron el mecanismo del aumento de las tasas de interés para controlar la inflación, porque, insisto, esa es la vía para que sea más rápido el efecto del control de la inflación. Por eso todos la adoptaron y por eso cuando esta administración del presidente Abinader empezó a tomar esa medida, siempre tuvo el apoyo de toda la oposición política partidaria de la República Dominicana, sobre todo de mi organización partidaria, la Fuerza del Pueblo. Ahora, los asteriscos siempre se le habrían planteado al presidente Abinader de que no solo esa debía ser las medidas en las que el gobierno combatiera lo que significa el efecto de la inflación en cuanto al aumento de las tasas de interés, porque podía degenerar en otros escenarios que serían también aún peores a la propia inflación, como es el caso del estancamiento y la combinación de ambas variables. Ahora, ¿qué está revelando el Banco Central con respecto a estas informaciones? Bueno, la revelación está en que ya no es solo el hecho de que se han tomado el aumento de las tasas de interés, han generado un techo a la inflación que se ha ido acumulando en la República Dominicana, que aunque ha estado por encima de las proyecciones del propio gobierno, el gobierno proyecta 4% y siempre ha quedado por encima de un 5.30%, cuando, aunque queden por encima, ha generado un piso que ha sido, o por lo menos evidente, en control en cuanto a la inflación. Ahora, el índice subyacente de precios, que es de lo que nos habla muy poco, es lo que mide esencialmente a cómo nos cuesta cada vez que vamos al supermercado, a la farmacia, al mercado, adquirir algún bien o servicios en donde se mide cuál ha sido la variación de costos en función a cómo costaba en un periodo de tiempo antes y precisamente ahora. Ahí los datos son totalmente electrificantes, porque hay productos que han variado hasta un 60-70% de sus valores originales y eso para nosotros nos impacta directamente porque el salario sigue siendo el mismo. Y ahí entra entonces en el debate que está desde el mes de octubre del año pasado de la capacidad adquisitiva del salario dominicano, el cual se ha visto totalmente lacerado por el tema preciso de la inflación y por el tema relacionado del aumento de las tasas de interés. Curiosamente, también la cuestión relacionada a las gasolinas tiene un efecto inmediato en lo que tiene que ver con el costo con la espiral en términos de la inflación en el país, porque el combustible es la energía que mueve todo lo que significa cualquier actividad productiva. Y sobre eso, entonces, la administración tomó una decisión bastante importante, un momento de volatilidad de precios internacionales de los hidrocarburos, sobre todo por el inicio, hace un año,
más de un año de la invasión a territorio ucraniano por parte de Rusia y que generó una proyección de inestabilidad en lo que significa los carburantes. Pero estabilizado eso, visto cómo no fue tan catastrófico el mercado de los hidrocarburos a razón de la invasión de Rusia, y que el propio presidente estableció unos parámetros para que si bajaba de $85, pues él descongelaba, si pasaba, y que iba a amortiguar y congelar el precio a partir hasta que estuviera por encima o por debajo, digamos, de los $110 el barril. Eso dijo el presidente. Eso estimó económicamente el gobierno. Pero resulta que tiene meses largos. Desde diciembre pasado, los combustibles están, el petróleo está por debajo de los $80, inclusive. Se ha mercadeado una media de $73, $74 el barril del petróleo. Y la gasolina no la bajan. El tema relacionado de los fletes fue también otra variable que incidió mucho en eso. Ahora, eso ha generado una distorsión en la economía dominicana que está generando altos impactos ya no en subsectores de la economía. Por ejemplo, el sector construcción sigue enfrentando unos problemas muy difíciles en lo que tiene que ver con el costo de las tasas de interés, tanto para el desarrollo de proyectos inmobiliarios, pero también para la calificación para usted acceder a un préstamo hipotecario o mantener su propia hipoteca. Ya cualquier apartamento aquí, miren, ¿qué nos decían las asociaciones de construcciones? Que usted, para adquirir una vivienda de bajo costo a un precio de $2.500.000 pesos, que era la media con la cual recibió esta administración el costo de la vivienda básica, usted necesita el hogar, es decir, esposo y esposa, tenían que por lo menos facturar en el hogar $70.000 pesos de ingresos. Pero resulta que el costo de la vivienda básica ahora se ha disparado, el gobierno la ha aumentado sistemáticamente solo para beneficiar a construcciones que tienen en esta administración determinados constructores desde el Ministerio de la Vivienda. Para beneficiar a ese grupito de ahí, han disparado el costo base de la vivienda a 4.5, 4.9 millones de pesos. En 3 años le han aumentado 2 veces el valor base de la vivienda básica del país. ¿Pero qué resulta ahora? Que para usted poder acceder a una vivienda básica, el nivel adquisitivo que debe tener la familia es por lo menos de $190.000 pesos. Porque cualquier cuota de 5 millones de pesos le sale por encima de $70.000 pesos mensual. Y eso ha lacerado al gran grueso mayoritario de la población dominicana en cuanto a poder calificar siquiera para poder acceder a una vivienda. Pero eso ha generado otro problema, que en los sitios que, digamos, tienen mejores servicios, seguridad de las zonas metropolitanas, pues se han encarecido a un nivel tal que todo el que va a alquilar es en dólares y en altos costos en dólares. Es decir, en términos de vivienda, esto está al suelo. Y así en otros renglones de la economía, como el mismo mercado de los vehículos, en donde ya hay síntomas que se han ido reflejando en el sector de los dealers, de la comercialización de vehículos, en donde usted está viendo que la merma en la demanda de nuevas unidades se está reflejando en la economía. Ni hablar de otros rubros como el consumo permanente, y ya los indicadores de distintos organismos internacionales nos están diciendo que se están comiendo menos o por lo menos 2 veces al día en la República Dominicana en términos mayoritarios de la población. Y esos son efectos inmediatos
de mantener de manera inquebrantable y sin haberlo paliado con otros mecanismos, con otras soluciones, el efecto de la inflación. Por lo tanto, aquí vemos que la aplicación del torniquete ya se está convirtiendo en lo que es una cuerda para la estrangulación de la economía. La economía se está estrangulando. Mientras más te mueves, más te estás hundiendo como economía. Y aparentemente esto no tiene una prioridad porque la administración sigue sin reunirse, sigue sin plantear nada, sigue sin buscar una salida al efecto despiadado que está teniendo las mismas soluciones que aplicaron en un momento coyuntural y que la han hecho ya que sea hábito en nuestra economía. Hay que ponerle atención a la falta de circulante porque ese es un síntoma de estancamiento de la economía.